Cordial saludo. En esta ocasión nos ocuparemos de resolver un ejercicio relacionado con la progresión aritmética, el cual se enuncia de la siguiente manera. De una progresión aritmética se sabe que su primer término es a sub 0 igual a menos 15 y la diferencia d igual a 13. Calcular los 11 primeros términos, la suma desde a sub 0 hasta a sub 15 y el término a sub 23. Y por acá se nos indica unos espacios para escribir los parámetros o los valores solicitados. Antes de iniciar con la solución, quiero enfatizar en algunos aspectos relevantes de la progresión aritmética. En primer lugar, la progresión aritmética podría trabajarse de dos maneras, empezando desde a sub 0, es decir, que ese sea el término inicial, o a sub 1. En ambas situaciones, las ecuaciones utilizadas van a cambiar sutilmente. Las que se presentan en pantalla corresponden al caso que se nos menciona en el ejercicio, es decir, una progresión aritmética que inicia desde a sub 0. Básicamente necesitamos dos fórmulas para resolver el ejercicio. En la primera se nos indica a sub n igual a sub 0 más n por d, donde a sub 0 es el primer término, n es el número de término que queremos calcular, d es la diferencia y a sub n es el término que nos interesa, el término que ocupa la posición enésima. Acá se nos da una descripción general de cada parámetro que antes he mencionado. También necesitaremos la fórmula que nos va a permitir calcular la suma de los n primeros términos en una progresión aritmética. Hay dos formas de calcularla. En la primera necesitaremos tanto el primero como el último término de la progresión, y en la segunda fórmula solamente el primero, el número de términos hasta ese momento y la diferencia, teniendo en cuenta que S sub n es la suma de los n más 1 primeros términos de la progresión. ¿Por qué n más 1? Porque necesitamos incluir el término a sub 0. Por ejemplo, S sub 5. Calcularíamos los 5 primeros términos más a sub 0, es decir, en total 6 términos de la progresión. Y los otros parámetros son similares a la primera fórmula. A sub 0 es el primer elemento, n el último término que se va a sumar desde a sub 0 hasta ese término de la diferencia, y de esa manera tendríamos la solución. Ahora aplicaremos lo antes descrito a la solución de nuestro ejercicio. En primer lugar, destaquemos los elementos que se nos suministra en el ejercicio. Conocemos a sub 0, menos 15 y la diferencia 13. En el numeral A se nos pide calcular los 11 primeros términos. El ejercicio de entrada nos da el término inicial, es decir, a sub 0, el cual es igual a menos 15. El término que le sigue, es decir, a sub 1, sería igual a ese término inicial, menos 15, más la diferencia. La diferencia es 13 en este caso. Es decir, menos 15 más 13, signo del mayor, negativo, corresponde el 15. Como son distintos, restamos 15 menos 13, 2. A sub 1 es igual a menos 2. El segundo término será igual al anterior, es decir, menos 2, de nuevo sumando la diferencia, ya que esta es positiva, más 13. De nuevo, el signo del mayor, en este caso sería el signo de 13 positivo. Por ser distintos los signos vamos a restar. 13 menos 2, 11. Más 11 será el segundo término, el tercero. A sub 3 va a ser igual a el anterior, 11 positivo más 11 más la diferencia. En este caso los dos son positivos, por lo tanto vamos a sumar, indicamos el signo más. 13 más 11, 24. El término 4 será igual a el anterior más 24 sumándole la diferencia. Nuevamente 13 será igual a signo del mayor positivo. Como son iguales, sumamos 24 más 13, 37. A sub 5 más 37, que es el anterior, más la diferencia 13, esto será igual a 50, positivo. A sub 6, el anterior más 50,
más la diferencia 13 será más 63. A sub 7, el anterior más 63 más la diferencia 13 equivale a más 76. A sub 8, el anterior más 76 más la diferencia 13 será igual a más 89. A sub 9 más 89 más la diferencia 13, lo cual es igual a 102 positivo. A sub 10 más 102 más la diferencia 13 sería igual a más 115, siendo este el último término que se nos pide calcular. Los 11 primeros términos, si contamos hasta A sub 10 tendríamos 10, pero necesitamos incluir a sub 0, 10 más 1, 11. Es decir, hasta este momento tendríamos los 11 primeros términos de la progresión aritmética descrita. En el numeral B se nos pide calcular la suma desde A sub 0 hasta A sub 13. De estas dos fórmulas nos conviene usar la segunda, ya que en esta necesitaríamos primero calcular el elemento A sub 13. Para ahorrarnos ese cálculo, elegimos la segunda donde no se nos pide ese elemento. Recordemos los datos del ejercicio. Conocemos a sub 0, que es menos 15, y la diferencia 13. En este caso necesitamos calcular la suma desde A sub 0 hasta A sub 15, es decir, la suma S sub 15. Eso quiere decir que n es igual a 15. Reemplazando en la fórmula tendríamos, la fórmula empieza con un 2, indicamos el 2, multiplicado por A sub 0 menos 15, lo ponemos entre paréntesis para evitar confusión con los signos, más n, que como se indicó previamente es 15, por la diferencia 13, cerramos este paréntesis y cerramos el primero que habíamos abierto, multiplicamos n, de nuevo 15, más 1, todo esto sobre 2, procederemos a resolver. S sub 15 será igual a más por menos, menos 2 por 15, 30, más por más, más 15 por 13, multiplicamos a un lado, 5 por 3, 15, 5 por 1, 5 y 1, 6, 1 por 3, 3, 1 por 1, 1, 5, 6 más 3, 9, 1, 195. Cerramos el paréntesis, multiplicado con 15 más 1, que es 16, sobre 2, igual a signo del mayor entre menos 30 y 195, sería un más. Por ser distintos vamos a restar 195 menos 30, 165. Esto multiplica a 16, más 16, sobre 2. S sub 15 es igual a, multiplicamos 165 por 16. 6 por 5, 30 van 3, 6 por 6, 36 y 3, 39 van 3, 6 por 1, 6, más 3, 9. 1 por 5, 5, 1 por 6, 6 y 1 por 1, 1. 0, 9 más 5, 14 va 1, más 9, 10, más 6, 16, va 1, 2. 2640 sobre 2 es igual. Efectuamos la división. El 2 en el 2 cabe una vez, 1 por 2, 2 a 2, 0, bajo el 6 está 3 veces, 3 por 2, 6 a 6, 0, bajo el 4 está 2 veces, 2 por 2, 4, 4, 0, bajo el 0, el 2 en el 0 no está, 0 el cociente. Quiere decir que la suma de los 15 primeros elementos, o desde A sub 0 hasta 15, es igual a 1320. Finalmente, en el numeral C se nos pide calcular el término que ocupa la posición 23. La única fórmula que nos será útil es la primera. Los datos básicos del ejercicio son A sub 0, que es menos 15. La diferencia es igual a 13. N será igual a 23, ya que es precisamente A sub 23 el que se nos pide calcular. Sustituyamos
A sub 0, A, n vale 23, es igual a sub 0 menos 15 más n 23 por la diferencia, que es 13. A sub 23 será igual a menos 15 más por más es más 23 por 13. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. 1 por 3, 3. 1 por 2, 2. Sumando 9. 6 más 3, 9. Y 2. 299. Finalmente, a sub 23 va a ser igual a. Entre esos dos, el signo del mayor es 299 positivo. Por ser distintos, restamos. 299 menos 15, 9 menos 5, 4. Y 9 menos 1, 8. Bajo el 2. El elemento que ocupa la posición 23 es igual a más 284. De esta manera hemos completado el ejercicio.